¿Todos para arrancar o tenemos que esperar un toquecito a alguien? Creo que estamos todos. Bien, esta clase es relativamente corta. Si tienen preguntas me van cortando sobre la marcha, así nos sacamos todas las dudas. Por lo que veo es nuestra última clase, ya después vienen los parciales, el próximo viernes es el parcial y después tenemos recuperatorio, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con, no nos vamos a detener mucho en la anatomía de la columna, tanto del segmento cervical como el dorsal, el lumbar y las vértebras sacras, porque esto lo sacan de los libros y están en cualquier lado, libro de anatomía, digamos. Esto es muy sencillo, vamos directamente a las imágenes. Si uno evalúa la columna de perfil, esto es como mirando al paciente de perfil, hay una lordosis cervical. Esto significa que la columna hace como una panza para atrás, tiene una incurvación, ¿sí? Es una lordosis cervical. Hay una cifosis dorsal y vuelve a haber una lordosis lumbar. Estas son las incurvaciones normales de la columna cuando yo miro al paciente de perfil. Esto sería cuando yo examino las placas radiográficas o examino un corte de resonancia magnética en sagital. Son las incurvaciones, para decirlo bien, normales de la columna. Y vuelve a haber una cifosis sacra. Entonces tenemos cifosis dorsal y sacra, lordosis cervical y lumbar. Muy bien, los métodos que tenemos para evaluar a la columna desde el punto de vista del diagnóstico por imágenes, bueno, la radiografía convencional, la vieja y querida placa de columna, frente y perfil. Mielografía, la mielografía era inyectar contraste, se inyectaba contraste a nivel del saco tecal, a través de una punción lumbar se administraba contraste endovenoso y se contrastaba la médula. Esto se dejó de hacer desde el advenimiento y la masificación de la resonancia magnética como método. Obviamente que, habiendo resonancia magnética disponible, nadie haría una mielografía, primero por el riesgo que conlleva esto, ya que había que punzar al saco tecal, inyectar contraste. Esto obviamente estaba contraindicado por ahí en pacientes que tenían hipertensión endocraniana o que tenían dilatación del sistema ventricular. La tomografía computada brinda muchísima información tanto de la columna como de los elementos que rodean a la columna. La resonancia magnética es el método de elección y la cámara gamma para situaciones especiales que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué evaluamos? Evaluamos la alineación, esto que yo acabo de describir en la placa anterior, el trofismo, las características de las estructuras óseas, las características del hueso, la forma, los espacios intrasomáticos. La placa radiográfica solamente me va a mostrar el espacio intrasomático y la resonancia magnética me va a mostrar con muchísima claridad el disco intervertebral y obviamente los tejidos blandos, que son los ligamentos vertebrales, el ligamento amarillo, los discos intervertebrales y las estructuras que se vinculan por vecindad anatómica y geográfica a la columna. ¿Estamos bien? Todos me escuchan, ¿no? ¿Sí? Sí, Doc. Sí, se escucha. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, si yo evalúo a la columna desde un plano frente, digamos, lo que habíamos visto de cifosis y lordosis era evaluando la columna de perfil, pero si yo la miro de frente, la columna tiene que estar alineada, tiene que estar recta, ¿sí? Puede haber incurvaciones mínimas de origen postural, digamos, si el paciente no está parado correctamente, si yo me inclino hacia un lado y me hago una placa en este sentido, obviamente que va a haber una pérdida de la alineación de la columna, pero eso es de origen postural, no es que yo tenga una escoliosis, sino que cuando evaluamos a un paciente para una placa de columna, el paciente obviamente tiene que estar centrado y parado derecho. Entonces, con esto yo descarto que no sea un déficit de técnica, que no sea una placa mal sacada, y que en realidad la columna tiene una incurvación. ¿Cómo llamamos, cómo nombramos a la incurvación en sentido lateral de la columna? Como una escoliosis. La escoliosis puede ser de convexidad derecha, de convexidad izquierda, o puede ser a doble curvatura. Dextro es derecha, sinistro es izquierda. Entonces podemos decir que es dextro convexa o sinistro convexa. La vamos a ver en imágenes con ejemplos para que sea mucho más fácil que ustedes los puedan objetivar.
Si volvamos el perfil, tenemos, como acabo de decir, la lordosis, la sifosis, que son las incurvaciones normales, y si esto no se respeta, tenemos una rectificación de la columna. Rectificación es el cambio de posición normal, es el cambio de lo que uno espera encontrar como normal. Y después tenemos retrolistesis y anterolistesis, ¿sí? Son términos que suelen preguntar, les va a quedar esta clase a ustedes también, y nosotros lo que evaluamos es cómo está la columna en relación a la vértebra superior, si el cuerpo de abajo está desplazado en sentido anterior o si está desplazado en sentido posterior. Obviamente que tiene que estar alineado, digamos, los cuerpos vertebrales siguen una alineación y no tendrían que estar desplazados ni hacia adelante ni hacia atrás. Bien, vamos a los ejemplos. Esto es una columna cervical con una incidencia frente, la densidad de aire en el centro de la imagen está dada por la tráquea, y fíjense que acá la columna no se desvía ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, es una columna que está centrada, está con una alineación conservada. Si evaluamos en el perfil, vemos con detalle a los cuerpos vertebrales, vemos a los espacios intervertebrales, donde habitualmente está el disco intervertebral, vemos las características que tienen estas vértebras, vemos las diferentes estructuras que forman la vértebra, el cuerpo de la vértebra, las apófisis espinosas, los agujeros de conjunción, los pedículos vertebrales, la carilla articular superior, la carilla articular inferior. Y fíjense cómo la columna cervical tiene una ligera incurvación en sentido anterior, no es una columna que esté recta, no es una línea recta si yo la miro de perfil. Entonces esta es la lordosis cervical fisiológica, ¿sí? Que tenemos habitualmente en los pacientes. Y esto es una placa que se hace al paciente, el rayo incide de frente, es con boca abierta, es para la evaluación de C2, para evaluar el pedículo de C2 para ver que no tenga un trazo de fractura ahí. Hay algo que preguntan, que suelen preguntar en relación a osteoarticular, a hueso, y lo que preguntan en los exámenes es ¿qué es una fractura en tallo verde? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe qué es una fractura en tallo verde? Bien, la fractura en tallo verde, como bien decís, es una fractura que se da predominantemente, principalmente en pacientes pediátricos. La característica que tiene es que es una fractura incompleta. ¿Qué quiere decir? Que una de las corticales del hueso se rompe y la otra puede que no se rompa. Entonces es como cuando quieren romper una ramita que está verde y una la quiere quebrar y no puede porque es como que siempre está unida por algo. Entonces, como definición, la fractura en tallo verde es una fractura incompleta, ¿sí? Una cortical está rota y la otra no, la otra está indemne. Los huesos tienen cortical, o sea, la cortical rodea el hueso y habitualmente en una fractura de un adulto se rompe, el hueso se quiebra y se quiebra totalmente. O sea, hay una pérdida de alineación de las dos corticales, tanto del borde medial como del borde externo. En la fractura en tallo verde, por ahí se rompe solamente una cortical y es patrimonio de los pacientes pediátricos. Esa es la respuesta, está muy bien. Otra de las preguntas que suelen hacer es los agujeros de conjunción. ¿Cómo se evalúan? Los agujeros de conjunción se evalúan con la incidencia oblicua, ¿sí? No es ni frente ni perfil. ¿Qué son los agujeros de conjunción? Son los agujeros que tienen las vértebras anatómicamente para que salgan las raíces nerviosas a ambos lados de la médula espinal. O sea, el cordón medular va sacando filetes nerviosos a ambos lados, ¿sí? A través de los agujeros de conjunción, ¿sí? Entonces, los agujeros de conjunción, que son estos, se evalúan con incidencia oblicua. No frente, no perfil, sino oblicua. Bien, ahí los tienen. ¿Vieron, no? Los dibujitos de qué son los agujeros de conjunción. Perfecto. Muy bien. Esto no lo van a preguntar, no lo preguntan hace muchísimo. Igual ustedes lo pueden repasar, lo tienen ahí, pero no lo preguntan. El diámetro del canal espinal, esto lo pueden preguntar, es entre las líneas posterior, el diámetro del canal espinal entre las líneas posterior y espinolaminar. Se traza una línea que va por el borde posterior de los cuerpos vertebrales y por el borde posterior de las apófisis espinosas. Se toma esta medida, ¿sí? Y tiene que ser
tiene que ser de 18 milímetros o más. Hay un gris entre 14 y 18, pero menos de 14 decimos que hay una estenosis del canal vertebral, una estenosis del canal vertebral. Lo pueden preguntar, esto es algo que se utiliza mucho en pacientes ahora, no sé, por ahí tienen algún amigo, alguno de ustedes que juega al rugby, piden esta medida, la Unión Argentina de Rugby lo está pidiendo ahora, hace ya varios años, como para evaluar que el paciente, el jugador en este caso, no tenga un canal estrecho, que no tenga un canal vertebral estrecho, porque eso podría implicar lesiones más severas o una predisposición para una lesión medular. Entonces, piden que nosotros midamos el canal espinal trazando esta línea sobre el borde posterior de los cuerpos vertebrales y sobre el borde posterior de las apófisis espinosas. Muy bien. Es este índice de Torg, se llama así, esto es con nombre y apellido, ¿no? Se llama índice de Torg o índice de Pavlov y Torg, no importa. ¿La línea no sería desde el borde anterior de las apófisis espinosas? Sí, perdón, está mal marcado acá, tenés razón vos, es desde el borde anterior, acá no queda claro, y se aclara acá, mira, este es el borde anterior de las apófisis espinosas y el borde posterior de los cuerpos vertebrales, porque es donde está el conducto, es donde está el conducto raquídeo, donde está la médula. Es exactamente así como lo... Gracias. Muy bien, gracias. No, gracias a vos por la aclaración. Algunas veces vemos una falta de segmentación de las vértebras. Hay cuerpos vertebrales fusionados, ¿sí? Entonces, no tienen la separación intervertebral, como esto, que es un bloque de por lo menos 3 vértebras unidas, y esto forma parte en la columna cervical muchas veces de un síndrome que se llama síndrome de Klippel-Feil. Pueden poner esta placa, ustedes lo que tienen que decir es que hay fusión de cuerpos vertebrales cervicales, medios o bajos, y que podría esto eventualmente tener relación con el síndrome de Klippel-Feil. O pueden preguntar qué es el síndrome de Klippel-Feil y tienen que decir que tiene esto y que la característica radiológica es que haya vértebras fusionadas, que haya un bloque de vértebras cervicales unidas o fusionadas. Esto lo pueden preguntar. Ahí tienen otro ejemplo. Muy bien. Cuando la columna deja de estar alineada, por ejemplo, por un traumatismo, hay un desplazamiento, hay una luxación, una pérdida total o parcial de contacto de las superficies articulares. Fíjense, claramente uno ve que esto se desplazó, esto está fracturado, hay una fractura acá, entonces se desplazó en bloque en la mitad superior de la columna cervical y quedó retraída los cuerpos vertebrales cervicales inferiores. Imagínense el daño que se provoca en la médula espinal acá, dado que hasta podría eventualmente haber una sección medular por el corrimiento de las vértebras, por la luxación, por el desplazamiento de las vértebras. Muy bien. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Muy bien. Seguimos. Ahí está la fractura señalada por la flecha. Bueno, no nos vamos a detener mucho en esto, vamos a ir avanzando. Estas son las partes que forman una vértebra, ¿sí? Hay otra pregunta que hacen siempre, a ver si puedo ver, lo vamos a ver más adelante. Si no lo vemos, háganme acordar porque preguntan qué es el pedículo o qué es el ojo de la lechuza. Si no lo vemos ahora, inmediatamente, en 10 o 20 imágenes más, háganme acordar de eso. Bien. Bien. Perfecto. Esto es así. Cuando nosotros vemos la columna de frente, vemos una carilla articular superior, una carilla articular inferior. Los ojos estos, que son como 2 ojitos, son 2 agujeros que nos miran, que nosotros nos gusta decirlo los ojos de la lechuza. No nosotros, los libros de antes, los viejos libros de radiología, decían que estos eran los ojos de la lechuza. Entonces, ¿qué es una vértebra tuerta? Cuando le falta un ojo. Y cuando le falta un ojo, por ejemplo, cuando hay una metástasis de cáncer de mama, muy frecuentemente, o de próstata, que afecta al pedículo, ¿sí? El pedículo es esto, el pedículo es lo que, a ver, si lo tenemos acá, este es el pedículo, esto es el pedículo. Si yo miro esto de frente, me da el ojito de la vértebra, ¿sí? Este es el pedículo. Entonces, ahí vamos a ver seguramente algún ejemplo de ojo acá, este ojito acá, este ojito acá, este ojo acá, y este ojo no está. Eso se llama vértebra tuerta,
y es muchas veces por afección del pedículo, por metástasis de algún cáncer que haya ido a afectar el hueso. Bien. Esto no lo preguntan, no lo van a preguntar. Este es la incidencia oblicua, además de los agujeros de conjunción, evalúan esto, la pars interarticularis. Recuérdenlo porque van a preguntar algo relacionado con el perrito de Marne-la-Chapelle. ¿Ustedes dieron teórico de hueso? ¿Sí? ¿Mostraron esto ya? Sí, pero no mostraron el perrito. Bien, vamos a mostrarlo nosotros entonces. Se dibuja un perro, ¿sí? Donde este es el hocico del perro, esta es la oreja del perro, este es el cuello del perro, la pata de adelante, el cuerpo del perro, ¿sí? Y las patas de atrás. Con mucha imaginación tenemos un perro dibujado, ¿sí? Con un hocico, unas orejas, un cuello, una pata adelante, un cuerpo y parcialmente una patita atrás. Cuando el perro tiene collar, cuando se le forma un collar al perro, ¿sí? Acá se le forma un collar al perro, es por una fractura. El collar sería la fractura, el trazo de fractura de la pars interarticularis. Entonces, ¿qué es el perrito de Marne-la-Chapelle? Es en la incidencia oblicua la imagen que genera el cuerpo vertebral y sirve para evaluar la pars interarticularis. Cuando el perro tiene collar es por un trazo de fractura de la pars interarticularis. Ahí está el perro dibujado, ahí está la cola, el ojo del perro, acá tienen las diferentes, acá está mejor logrado, esto es el esquemita anatómico, y vamos a ver cuando hay una fractura, seguramente. Bien. Y genera una espondilolisis, termina generando una espondilolisis, ¿sí? O sea, las listesis pueden ser anterolistesis hacia adelante o retrolistesis, está dibujado acá. Entonces, esto es una anterolistesis de L4 sobre L5 o una retrolistesis de S1, perdón, sobre L5. Entonces, una anterolistesis de L5 sobre S1 o una retrolistesis de S1 sobre L5. Son las diferentes formas de nombrarlo. ¿Sí? Hay un desplazamiento por fractura, hay un desplazamiento en sentido anterior o en sentido posterior. Nada, no nos vamos a detener. Bien. Nada, diferentes grados de desplazamiento. Nada, cortes anatómicos y esquemas. Esto sí, esto lo pueden preguntar. Entonces, la columna normal, normalmente alineada, y esto es una escoliosis. El nombre de la escoliosis, en sentido si es derecha o izquierda, se lo da hacia dónde apunta la curva. Acá la curva es de convexidad izquierda, la desviación está en sentido izquierdo del paciente, hacia el lado izquierdo del paciente. Si esta incurvación fuera como esta, que es absolutamente al revés, en realidad este otro paciente, el de la placa, lo que tiene es una doble incurvación, porque tiene una escoliosis dorso-lumbar, donde la columna dorsal está incurvada hacia la derecha, y la columna lumbar está incurvada hacia la izquierda. Es una escoliosis a doble curvatura. Doble curvatura porque va hacia la derecha la dorsal y va hacia la izquierda la columna lumbar. En cambio acá la escoliosis es solamente dorsal izquierda. ¿Se entiende la diferencia, no? Bien. Esto es una cifosis, esos son los pacientes que están como jorobados, habitualmente pacientes añosos, ¿sí? 75, 80 años, que se van doblando, se van jorobando, por decirlo de alguna manera, y nosotros habíamos visto que hay una cifosis dorsal, ¿sí? Hay una cifosis dorsal, pero esto está exagerado, es una exageración de la cifosis dorsal, ¿sí? Visualizada en una placa de columna de perfil. Esto en realidad es un tórax, esto no fue hecho para ver una columna, pero secundariamente se ve la patología. Bien, nada. Nada, esto no importa.
Muchas veces cuando el paciente tiene mucha osteoporosis, mucha osteopenia, que le falta calcio al hueso, el hueso se va poniendo cada vez más oscuro. Esa es la característica radiológica de la osteoporosis, de la osteopenia, cuando el calcio no se fija al hueso. Entonces yo dejo de tener una columna así, donde, una columna como blanca, con densidad calcio, los cuerpos vertebrales se ven bien porque el calcio está fijado al hueso. En cambio, fíjense acá cómo la columna parece transparente, parece que tiene muy poquito calcio, el hueso se ve casi negro, se ve muy oscuro. Esto es por osteoporosis. Muchas veces la osteoporosis puede generar un acuñamiento, porque el hueso no tiene la densidad suficiente, entonces se va aplastando. Entonces el hueso tiene un acuñamiento en sentido anterior, un cuerpo vertebral, por ejemplo, que presumo que esto debe ser, si esto es una columna lumbar de perfil, esto es L5, L4, L3. Entonces tiene un acuñamiento del cuerpo de L3. Pueden decir acuñamiento o pueden decir pérdida de altura del tercer cuerpo vertebral lumbar, en este caso. Bien. ¿Qué es la artrosis? Son los fenómenos productivos de la columna. Es cuando hay redistribución del calcio en sentido periférico a los cuerpos vertebrales, o sea, por fricción, por pinzamiento, por la edad, porque el hueso va perdiendo calcio. Entonces yo veo como un reborde de calcio marcado y una osteopenia central. Es como que hay calcio periférico, acá y acá, otra vez en la canilla articular superior, y se empiezan a hacer estos piquitos que se llaman osteofitos o picos del oro. Osteofitos, ¿sí?, es el nombre correcto, pero muchas veces se los nombra como pico del oro, porque asemeja el pico del oro en realidad porque hay una reacción del periósteo, hay una reacción del hueso que trata de acomodarse, o trata de reemplazar lo que está osteoporótico, entonces va generando toda esa clase de pinzamientos o de osteofitos. Bien. Otra de las características, esto es difícil de explicarlo porque no nos da el tiempo, pero ven que esta vértebra es como una vértebra normal, y esta tiene como unas rayas que parecen, se llama vértebra rayada o vértebra en lluvia, ¿sí? Vértebra en lluvia o rayada, como está acá, vértebra rayada. Yo no creo que muestren esto, pero si muestran una vértebra rayada, es un angioma, esa vértebra tiene un angioma. Si nos ponemos a explicar la patología en detalle, no terminamos más. Sepan que si se ve una vértebra rayada, como esta, que por ahí es difícil de ver, yo sinceramente no creo que les muestren esto, pero sería un angioma vertebral. La vértebra rayada o la vértebra en lluvia es indicador de angioma vertebral. Bien. Esta es la vértebra tuerta. Perfecto. Veo pedículo, ¿sí? Ojo de la lechuza, ojo de la lechuza. Ojo de la lechuza acá, ojo acá, y esta no tiene, ¿sí? Esto es porque el pedículo está afectado, presumiblemente por una metástasis, ¿sí? Está ahí. Entonces, es la vértebra tuerta, ¿sí? Esto lo pueden mostrar una placa así, esto es muy fácil de ver, y lo que tienen que decir es que tiene afección del pedículo, de este cuerpo, del pedículo izquierdo de este cuerpo vertebral, nada. Muy bien. Osteoporosis, lo mismo, esto lo acabo de describir, cuando falta calcio en el hueso se pone casi transparente, se pone muy negro y puede haber tendencia al colapso o al acuñamiento de los cuerpos vertebrales. Y así como vimos una vértebra rayada en sentido vertical, vértebra rayada o en lluvia, hay otros que se llaman rugby jersey por las camisetas de rugby que eran a rayas así, ¿sí? O vértebra en marco, es como si la vértebra tuviera un marco, como si fuera una foto y le pusimos un marco acá. Entonces es como más grueso arriba, más grueso abajo, ¿sí? En vez de ser vertical, acá la patología está dada en sentido horizontal. Esto se da muy frecuentemente por hiperparatiroidismo secundario. Insisto, no puedo explicar la patología porque no terminamos más, pero si ven una vértebra así, no es una vértebra rayada en sentido vertical, sino en sentido horizontal, esto se llama rugby jersey o vértebra en camiseta de rugby y es por hiperparatiroidismo. No creo que lo pregunten, pero bueno, está dado, digamos, sépanlo. Resonancia magnética, habíamos dicho que hay dos grandes secuencias en la resonancia, que eran T1 y T2.
¿Qué incidencias les parece que puede ser esta, dado que yo al líquido cefalorraquídeo lo veo negro? ¿Qué incidencia puede ser? ¿En qué secuencia de resonancia el líquido se ve negro? T1. Exactamente, el T1, porque pueden poner una imagen como esta y decirles, bueno, ¿qué secuencia es? T1. Fíjense cómo la resonancia puede ver claramente el disco intervertebral, se lo ve perfecto, se ve muy bien el disco. Y de hecho, fíjense cómo acá el disco está teniendo una protrusión en sentido posterior, es como la perengada, como la galletita que apretamos y le sale el relleno, es lo mismo. Esta vértebra comprime a esta, nosotros es como que comprimimos a la galletita y el relleno empieza a salirse, a irse por los lados, se va en sentido posterior habitualmente, o en sentido anterior. Eso es una hernia de disco. Se llama hernia de disco, bulging disc en inglés, que es cuando el disco empieza a superar los límites de la vértebra y comprime o a la médula o comprime las raíces nerviosas que salen por los agujeros de conjunción, y por eso es que las hernias de disco son tan dolorosas la mayoría de las veces para los pacientes que la padecen. Bien, está un poco mezclada la clase, pero acá tenemos un perrito de Madame Lachapelle, ¿sí? Donde vemos la oreja, el ojo, la trompa, el cuerpo, pata adelante, pata atrás y cola. Este está bien, y este está roto ahí. ¿Sí? Es una lisis o una fractura de la pars interarticulares. Este es el collar del perro que no estaba, lo tendríamos que haber metido en el ejemplo de atrás cuando vimos el perrito. ¿Sí? Bien, ahí se lo ve claramente. ¿Qué es la proyección de Ferguson? Lo pueden preguntar. Proyección de Ferguson se hace con el paciente acostado boca arriba y flexiona las piernas como en posición de rana, como si flexiona las piernas como una pata de rana, y eso lo que me permite es ver muy bien el último espacio lumbosacro. El último espacio es L5, S1, se evalúa con esa posición. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es la posición de Ferguson? Es la posición que realiza el paciente acostándose en decúbito dorsal, flexionando las piernas. Es como la posición de rana, ¿sí? Bien, ¿y para qué sirve? Es para la evaluación del último espacio lumbosacro. Bueno, fracturas evaluadas por placa, ¿sí? Fíjense que acá hay una fractura, esto fue por un politraumatismo grave. Imagínense que la médula acá está seccionada porque el canal medular se desplazó con tal fuerza, con tal violencia por el trauma, que la columna perdió la alineación stand. No solamente es una fractura, sino que es una fractura luxación. Perdió totalmente la superficie de contacto a este nivel, a este nivel. Y esto es una reconstrucción tomográfica. Fíjense que además de la fractura luxación de L4 sobre L5, estas que son las apófisis transversas de las vértebras, ¿sí? Que están prendidas ahí, tienen ligamentos, acá están arrancadas, o sea, fue tal la violencia del traumatismo que esto quedó fijo, la columna se desplazó y tiene fractura de las apófisis transversas, pero por arrancamiento, digamos, directamente fueron arrancadas del cuerpo vertebral. ¿Para qué es la medicina nuclear? Bueno, básicamente es el método para buscar patología metastásica en el cuerpo, en el esqueleto óseo, digamos, no en el cuerpo, no en los tejidos blancos, sino en el esqueleto óseo. ¿Cuál es el método de elección para buscar secundarismo, para buscar metástasis en el esqueleto? La centellografía, la medicina nuclear, ¿sí? Es lo que se hace. Bien, vamos a ver un poquito de resonancia magnética. Nada, T1, T2, esto es la foto de un resonador. Los resonadores son muy parecidos a los tomógrafos, solamente que el método de generación de imagen es diferente, pero son parecidos en los equipos en sí. Hay una camilla, este es el magneto, el gran imán, donde se lo introduce al paciente. Bien, nada, está algo explicado, resonancia magnética. Fíjense, si esto no tuviera título, que es un corte T2, ¿por qué yo sé que es T2? Porque por el conducto raquídeo circula el líquido cefalorraquídeo, entonces yo sé que todo esto que es el saco tecal, que es el cono medular, está lleno de líquido. Y si acá el líquido se ve hiperintenso, se lo ve blanco, yo sé que esto es un T2. Fíjense además que los discos, al tener los discos,
estructura como gelatinosa, pero que tiene gran cantidad de líquido, ¿sí? Son como gelatinosos, como pulposos, entonces también por la gran cantidad de líquido que almacenan, se los ve hiperintensos. A diferencia de, había acá un T1, acá, líquido cefalorraquídeo negro, los discos intervertebrales oscuros, hipointenso, negros, T1. Si los vemos blancos, T2. Como acá, ¿sí? Blanco el líquido cefalorraquídeo, blanco los discos, T2. Bien. T1, negro, ¿sí? Líquido negro, discos oscuros. ¿Qué será? ¿T1 o T2? T2. T2, porque el líquido cefalorraquídeo está hiperintenso. Está perfecto. Esto es una columna cervical. Y fíjense cómo hay una característica, que hay, este disco está blanco, normal, este está normal, pero este está negro. O sea, este está blanco, este está negro. Este está más o menos, este está negro, este está negro. Eso es por deshidratación discal. Los discos se deshidratan muchas veces con la edad, sí, básicamente con la edad. Entonces tiene una deshidratación discal. Los discos pierden la intensidad normal que tienen en resonancia magnética y se van volviendo más oscuros por pérdida de líquido. Bien, nada. Protrusiones discales, fíjense. Discos hipointensos por deshidratación o desecación. Normal, 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 oscuro, negro, oscuro, negro. Y fíjense cómo acá el disco no solamente está deshidratado, sino que tiene una pequeña hernia en su región posterior, como protruye y se impronta sobre el saco tecal. Ven que hay como una muesca acá, y lo mismo acá, ¿sí? Estas son hernias de disco, L4, L5, L5, S1, claramente. Muy bien. Seguimos. Acá hay una hernia de disco claramente visible. Este disco es normal, este disco es normal, este está deshidratado, este tiene una pequeñísima hernia acá atrás, y este tiene una hernia ya franca que se ve claramente como protruye el disco en sentido posterior, como está desplazado el disco intervertebral en sentido posterior por una hernia. Nada, acá tienen más. Como los discos improntan, esta está al revés, ¿no? El hueso está acá, pero como los discos improntan sobre la columna, sobre el cono medular. Cuando la hernia sale totalmente del espacio intervertebral se llama extrusión discal. Todo el disco está metido hacia la región posterior, hacia el canal medular. Bien, nada. El canal estrecho es cuando el canal medular pierde esos 18 milímetros, 14 milímetros, perdón, que habíamos dado como normal. Hasta 18 normal, menos de 14 es una estenosis del conducto raquídeo. Bien, ejemplos de espondilolistesis, cuando hay fractura y desplazamiento en sentido anterior, paciente añoso, las imágenes no son buenas, pero es para que ustedes se queden con el concepto y lo vayan a reforzar de lo que es la espondilolistesis y el desplazamiento en sentido anterior o posterior. Bien. No nos vamos a detener acá. Fractura, luxación, o sea, rota la vértebra, roto. Esto es el esquema de lo que pasó acá. Esto no lo van a mostrar. Yo no creo sinceramente que muestren resonancia. Si muestran resonancia, van a mostrar una hernia de disco, como las que vimos, o van a preguntar qué secuencia es, pero no les van a preguntar resonancia en el examen, una resonancia en este sentido para que ustedes, bueno, esto tiene fractura, esto se ve claramente, pero no una resonancia así donde uno no entiende lo que está viendo, sin una explicación previa. Esto es muy difícil de entender, y si yo le saco los carteles a esto, es probablemente que hasta a mí me cueste reconocer que esto fue secundario a un traumatismo. Entonces, lo que les quiero decir es que las preguntas van a ser o una fractura en tallo verde, o metástasis óseas. Recuerden que las metástasis que afectan el hueso pueden ser líticas, esto significa que hay destrucción ósea, o pueden ser blásticas, esto significa que forma hueso, es como hueso dentro del hueso. Y puede haber un patrón mixto, por un lado lítico y por otro lado blástico. ¿Cuáles son los dos tumores que afectan predominantemente al hueso? ¿Quién lo sabe? ¿Qué cáncer, qué tumor va predominantemente a afectar el hueso? Mama puede ser o no. La mama en la mujer y la próstata en el hombre, ¿sí?
La mama, el cáncer de mama da muy frecuentemente metástasis líticas, ¿sí? Come hueso, provoca destrucción ósea, el secundarismo de la mama en el hueso, ¿sí? Lesiones líticas. Y la próstata da lesiones blásticas, da como huesos blancos, ¿sí? Aumento de la densidad ósea por lesiones blásticas. Esto es la próstata. Lítica es la mama, blástico la próstata. Y después puede haber un patrón mixto, por un lado destrucción ósea y por otro lado formación de hueso. Eso sí lo pueden preguntar. Esto no, esto no, esto no creo, sinceramente no creo, no, no. Paso rápido porque no se lo van a preguntar y no tiene sentido que nosotros perdamos tiempo en esto. No, tumores de médula espinal no les van a mostrar. No, no. Y hasta acá llegamos. Díganme qué duda tienen, qué me quisieran preguntar o qué duda tienen en relación a la clase que acabamos de ver, que fue un poco la evaluación del raquis, un poco la evaluación de la columna y dejar las semillas para que ustedes vayan a leer. Yo creo que van a mostrar mucho de cerebro de la clase que dimos, encéfalo de la clase que dimos el viernes pasado, donde va a haber seguramente una hemorragia, seguramente una isquemia, puede haber un absceso cerebral, puede haber metástasis óseas, pero va a haber muchas preguntas y las imágenes yo creo que van a salir predominantemente de la clase de encéfalo. Obviamente que este parcial es muy largo, pero también está todo lo que es retroperitoneo, tumores renales, pancreatitis, todo lo que fuimos viendo oportunamente. ¿Qué pregunta tienen hasta acá? Que me quieren preguntar, independientemente que sea o no de esta clase. T1 y T2 son secuencias que se usan en resonancia magnética, no son las únicas. Cuando vos sometés a un paciente a una resonancia, el resonador te muestra imágenes. Esas imágenes están ponderadas en diferentes secuencias. ¿Así? ¿Te acordás como, por ejemplo, la tomografía tenía una ventana para ver el parénquima pulmonar y una ventana para ver mediastino? ¿Sí? Una ventana para ver parénquima, una ventana para ver mediastino. Esas eran las ventanas que se usaban en tomografía computada. En resonancia magnética no se llaman ventanas, sino que se llaman secuencias. Y hay T1, T2, y hay muchas otras. Hay una que se llama densidad protónica, hay otra que se llama supresión grasa, hay muchas, hay otra que se llama FLAIR, hay muchas secuencias en resonancia, pero las más comunes son T1 y T2. ¿Cuáles son las características? Bueno, que T1, el líquido se ve negro o hipointenso, y que en T2 se ve hiperintenso. Entonces te pueden preguntar, ¿qué son T1 y T2? Son secuencias, las secuencias más comunes de la resonancia magnética. Las características que tienen es que T1 se ve el líquido hipointenso y en T2 se ve hiperintenso. Eso es. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿A qué habría que hacerle hincapié, digamos, en abdomen? ¿Qué es lo que más preguntan? De abdomen pueden mostrar un tumor renal, pueden mostrar una pancreatitis, pueden mostrar metástasis hepáticas, pueden mostrar un hígado graso, pueden mostrar una ecografía con una litiasis dentro de la vesícula, o sea, una litiasis biliar con sombra sónica. Pueden preguntar los signos ecográficos de qué es el refuerzo acústico y de qué es la atenuación sónica posterior, eso que yo expliqué, que el ultrasonido llegaba, no podía atravesar la piedra, entonces generaba un cono de sombra abajo. Pero a diferencia de eso, cuando la imagen es quística, el hecho de que sea líquido acelera los ecos y eso da un refuerzo acústico o un refuerzo sónico posterior. Yo creo que las preguntas van a ir por ese lado. O van a mostrar un quiste renal, o un tumor renal, o un riñón en herradura, o mucho de eso. O sea, van a mostrar mucho encéfalo, mucho abdomen. ¿Sí? A ver, no lo puedo saber porque les van en el examen. Les digo a punto de partida de todos los exámenes anteriores qué es lo que con más frecuencia muestran. ¿Sí? Y en sistema endocrino femenino, ¿usted nos recomienda guiarnos con el PDF de la doctora que tiene como 171 diapositivas o con el libro San Román, por ejemplo? En la clase de la doctora Rolnik, la verdad que está muy bien, pero es demasiado extensa y tienen cosas que a ustedes no le van a preguntar nunca. Lo que pueden eventualmente preguntar de ginecología, que es lo que se pregunta siempre, es las características del endometrio, por ejemplo, cuando el endometrio es fase proliferativa y cuando es fase secretora, eso léanlo porque lo pueden preguntar.
ya sea en el examen escrito o en imágenes, qué es un endometrio secretor, qué es un endometrio proliferativo, las diferentes fases del endometrio. Pueden mostrar un saco gestacional con un embrión adentro, en una ecografía obstétrica, y la pregunta que habitualmente hay ahí es, ¿en qué momento, desde el punto de vista ecográfico, cuál es el momento más exacto para evaluar la edad gestacional? Respuesta: el primer trimestre. El primer trimestre del embarazo, cuando el embrión es chiquitito, cuando el embrión tiene 7, 8, 9 semanas, ese es el momento donde uno puede evaluar la edad gestacional de un embarazo con mayor fiabilidad, digamos, con mayor certeza. A diferencia si yo mido un embarazo, si yo evalúo un embarazo de semana 30. ¿Se entiende? Entonces, porque hay una pregunta dando vuelta que es ¿en qué momento la edad gestacional es más fidedigna, es más fiel? Respuesta: en el primer trimestre, cuando el embrión tiene 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas. Eso lo suelen preguntar. Después pueden mostrar un quiste de ovario, una imagen quística, ya sea por tomografía o por eco. Pueden mostrar una piedra, ya no dentro de la vesícula, sino dentro de la vejiga. Pueden mostrar piedritas en los riñones, pueden mostrar una piedra dentro del riñón, como si fuera una urolitiasis. Pueden mostrar un doble sistema, por urograma excretor o por tomografía. Pueden mostrar, en vez de un uréter, 2 uréteres que se unen o que no se unen. Pueden mostrar un doble sistema bilateral o unilateral. Pero volviendo a la pregunta que me haces en relación a lo de la doctora Rolling, la verdad que es una clase que está muy bien hecha, pero que es extensísima, digamos, te lleva lo que te queda de semana hasta el parcial, leer eso nada más. Entonces, no está mal que lo miren de ahí, de hecho está muy bien, pero vayan a lo grueso, vayan a las cosas que el sentido común les indique a ustedes que van a preguntar, no por ahí a las cosas que son con mucho detalle de patología, porque a ustedes les van a preguntar más sobre cosas normales, o sobre patología, pero sobre patología grosera, digamos, una pancreatitis. O sea, van a ver un páncreas enorme, con todo líquido, con bordes irregulares, un páncreas hipodenso, sí. Ok, muchas gracias. Perdón, no sé si alguien me preguntó algo, no escuché el... Bien, para ir dando de un corte si no tienen más preguntas. Espero y deseo fervientemente que a todos les vaya bien, que les vaya más que bien en el parcial que viene y que hayan aprobado el anterior. Y para quienes tengan que rendir el recuperatorio, porque fueron preguntas que me fueron haciendo al mail, yo voy a generar una reunión y van a rendir todos juntos, independientemente de que sea recuperatorio del primer parcial o recuperatorio del segundo parcial. La forma de tomar va a ser oral, ¿sí? Yo voy a tomar oral, así como les estoy preguntando ahora. La diferencia es que yo voy a poner esta imagen, digo esta imagen a modo de ejemplo, ¿no? Voy a poner cualquier imagen y voy a ir seleccionando a quién le pregunto y me van a responder en vivo las características de la imagen, pero el examen va a ser oral, va a ser con imágenes y van a ser cosas groseras. Obviamente que si lo que tienen que recuperar es el primer parcial, van a ser cosas básicamente de tórax, y si tienen que recuperar el segundo parcial, que es este, que espero que no sea, que no tengan que recuperarlo, van a ser imágenes que dimos acá, cosas que yo mostré, si bien, a ver, yo les puedo mostrar una litiasis biliar, no exactamente igual a la que mostré en la clase, pero otra, digamos. Si muestro una neumonía, voy a mostrar una neumonía como las que yo les mostré, o muy parecida, capaz que en vez del pulmón derecho sea el pulmón izquierdo, digo, pero van a rendir conmigo y van a rendir en forma oral, no van a rendir escrito, sino que vamos a generar una clase, una charla por Zoom, y van a rendir ahí. Entonces necesito que tomen mi teléfono y que quienes salgan mal me avisen, como para poder coordinarlos. El próximo viernes es el parcial y tenemos fecha de recuperatorio para el otro viernes, que creo que ya es 27, no lo sé exactamente, no tengo un calendario acá. Sí, 27 es. Bueno, el 27 tienen que rendir el recuperatorio aquellos que vayan a recuperatorio. Entonces, en la semana, entre el viernes que viene y la otra, me tienen que avisar con tiempo quiénes son, como para que yo los agregue y los convoque a la reunión y les mande por mail. Me tienen que mandar al teléfono, por WhatsApp, me tienen que mandar su mail y quiénes son, digamos, los que tienen que recuperar. Entonces necesito que anoten mi teléfono porque es la única forma que tenemos de comunicarnos. Por mail es un lío y no llega nunca. Mi teléfono es 3624 62 20 20. ¿Sí?
De nuevo es 3624-622020. Me tienen que mandar quiénes son los que salieron mal y dirección de mail como para que yo les mande la invitación a la reunión para el recuperatorio. Espero y deseo que no haya ninguno y que si hay alguno no pasa nada, o que sean pocos y nada. Sacar el recuperatorio como para que puedan rendir el final. Estamos muy justito con los tiempos, así que cuanto antes me avisen para mí es mejor. Yo tengo que tener los nombres de todos a mediados de la otra semana como para poder armar y arreglar todo y ver cómo armo el examen, para ver si es primer parcial o segundo parcial. ¿Qué duda tienen hasta acá? ¿Qué me quieren preguntar? Sí, es posible, Doc, que extendamos un poco el tiempo del examen, porque la otra vez realmente llegamos muy justos con el tiempo. ¿El tiempo del examen que yo voy a tomar de recuperatorio o el tiempo de examen que ustedes tienen parcial? No, del parcial, digamos, que nos den un poco más de tiempo para rendir. Lo voy a plantear en la cátedra, pero sinceramente no es que yo vaya a tener mucha injerencia con la opinión. Sí, obviamente nos escuchamos entre todos y sí lo puedo plantear tanto con el doctor Forlino como con el doctor Gómez Sierra. ¿Cuánto les dieron de tiempo en los exámenes, en el examen anterior? ¿Una hora exacta no era? Sí. Pasar 1 hora. Entiendo. Sí, lo voy a plantear. En relación al recuperatorio, por el tiempo no se hagan problema, porque es muy sencillo, digamos, es contestar sobre una imagen y eso lleva muy pocos minutos, o sea, yo voy a saber quién está preparado y quién no, de una manera muy sencilla. Para el recuperatorio no habría problemas, pero sí lo voy a plantear para el segundo parcial, como para que lo tengan en cuenta el hecho de darles más tiempo. ¿Sí? Muy bien. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? No, gracias a ustedes por la atención. Les espero y deseo que vaya todo no bien, sino que más que bien.